Cristo es la esperanza que da fuerza a mi vivir. Todo cambia cuando Él camina junto a mí. Por Él brilla el sol, más bella es la flor. Cristo es mi esperanza. Cuando el sol se esconde y viene la oscuridad, cuando no hay opciones que me den seguridad, por Él brilla el sol, más bella es la flor, Cristo es mi esperanza. Nunca dudes cuando el temor te haga pensar que la vida es dura y no se puede soñar. Por Él brilla el sol, más bella es la flor, Cristo es mi esperanza. Cristo es la esperanza que da fuerza a mi vivir. Todo cambia cuando Él camina junto a mí. Por Él brilla el sol, más bella es la... Saludos, espero que todos estemos bien y disfrutando del amor y las bendiciones de Dios. El estudio para hoy tiene que ver con la perseverancia, así que estudiaremos brevemente acerca de la perseverancia. Y es que los seguidores de Cristo son llamados a perseverar en las enseñanzas del Evangelio. En verdad, hay urgente necesidad de esta exhortación en la vida de todo cristiano. Esta exhortación a perseverar se necesita mucho más cuando el cristiano se encuentra en medio de angustias y dificultades. Hermanos y amigos, las enseñanzas de Jesús hacen posible tener calma, pero no solamente calma, sino también gozo y confianza en medio de las angustias y dificultades, porque ciertamente en las palabras de Jesús hay esperanza segura. Así que, a pesar de todo, debemos confiar en el Señor. Ahora, leamos las palabras de Jesús en Mateo 24, 9 al 14, que dicen de la siguiente manera: Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando Jesús dice estas palabras, está por concluir su ministerio personal en la tierra, y antes de eso, Él predice la destrucción del templo que estaba en Jerusalén, lo cual en efecto ocurrió en el año 70 después de Cristo por el general romano Tito. Al predecir Jesús la destrucción del templo, está profetizando a su vez consecuentemente el fin de toda la economía de Israel como el pueblo de Dios. Por lo tanto, las cosas previas que sucederían a la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos serían terribles. El Señor Jesús habla del aumento de la maldad, del enfriamiento que muchos tendrán en cuanto al amor hacia otros, de la traición de unos a otros. Habla de los falsos profetas que lograrían engañar aún a los creyentes con sus falsas enseñanzas y esperanzas. Jesús habla de tribulación, de cárcel y muerte. La inseguridad predominante que tendría la gente antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por parte de los romanos sería tremenda. Habría inseguridad política, social y religiosamente. Todas las personas en Jerusalén se verían seriamente afectados, y muchos de los seguidores de Jesús morirían por causa del engaño, el odio y falta de lealtad de muchos otros. Notemos que Jesús dice a sus discípulos en los versículos 9 y 10 de Mateo 24 lo siguiente: Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán.
La situación no pintaba bien para el seguidor de Jesucristo, pero ¿tenía el creyente oportunidad de salir con vida? ¿Cuáles eran las probabilidades que el creyente tenía? Jesús da a sus discípulos no una probabilidad de salvar sus vidas, sino una seguridad. Jesús dice a sus seguidores en el versículo 13, será salvo. Las palabras de Jesús aseguran la salvación al creyente. Jesús no da una mera probabilidad en sus palabras, sino una seguridad, la seguridad de que serán salvos. Pero notemos una cosa más en las palabras de Jesús. El Señor exhorta a sus discípulos a perseverar hasta el fin. Mateo 24:13. Entonces podemos decir, sin temor a equivocarnos, que las personas que creían en Jesús serían salvos porque Él les estaba proveyendo salvación, y no solo eso, también Jesús les estaba asegurando la salvación. Pero, ¿la salvación es asegurada al creyente sin ninguna condición? Claro que no. Notemos una vez más que Jesús advierte a sus discípulos, diciéndoles que muchos tropezarán y caerán, según el versículo 10 de Mateo 24. Así que ese era un peligro, y un peligro real para los seguidores de Jesús. Entonces, Jesús exhorta a sus discípulos a hacer algo. Jesucristo dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. La salvación es asegurada al creyente que persevera hasta el fin. Eso es lo que dice el Maestro. Entonces, ¿podían ser salvos los creyentes en Cristo sin perseverar? ¿Sin hacer nada? Si la respuesta es sí, entonces, ¿qué sentido tienen las palabras de Jesús en Mateo 24:13? Lamentablemente, muchos maestros enseñan que la salvación es incondicional y que no debemos hacer nada para ser salvos. Pero la salvación es asegurada por Dios al creyente con tal que persevere en las enseñanzas de Jesús. Esta exhortación que Jesús hace a sus discípulos en Mateo 24:13 es para nosotros un principio aplicable. A nosotros también se nos ha hecho una advertencia. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice así en 2 de Pedro 3:9 al 14, «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Ante lo dicho por el Señor en su palabra por medio del apóstol Pedro, vemos que inmediatamente a la venida de Jesucristo será el fin de este mundo. Entonces, ¿qué clase de personas debemos ser mientras tanto? El apóstol Pedro dice que debemos ser de la clase de personas que tienen una conducta santa y que debemos vivir en piedad en espera de ese día glorioso y ser hallados por el Señor sin mancha e irreprensibles, en paz. Por lo tanto, debemos perseverar confiando en su promesa. La palabra del Señor Jesús es confiable, y los que creemos en Él y perseveramos en sus enseñanzas, debemos tener por seguro que estaremos a salvo en los nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Dios obra a favor de sus escogidos para que sean salvos, pero éstos deben perseverar o mantenerse fieles, escuchando y practicando las palabras de Jesucristo. Léanse, por favor, Mateo 24:13 y Mateo 7:24 al 27. En conclusión, amados hermanos en Cristo,
Tengamos paz y confianza en medio de las dificultades y las angustias. Perseveremos en las enseñanzas de Jesús hasta el fin para ser salvos. Recordemos siempre que las enseñanzas de Jesús hacen posible tener calma, gozo y confianza en medio de las angustias y dificultades, porque ciertamente en sus palabras hay esperanza segura. No seremos avergonzados en ninguna manera, así que perseveremos fieles a sus enseñanzas hasta el fin. Amigos, permítame terminar con las siguientes palabras. Jesús desea salvarle y darle vida eterna. A eso vino a este mundo y murió y resucitó, razón por la cual Él en su amor le dice a usted lo que debe hacer para ser su discípulo. Jesús dice a usted que debe creer en Él, que debe confesar su fe ante los hombres, que debe arrepentirse de sus pecados y hacerse bautizar para el perdón de sus pecados, según Hechos 2:38, y en Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Una vez perdonado de sus pecados, Jesús enseña en su palabra a todos los creyentes a perseverar hasta el fin. Los cristianos del primer siglo perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Así leemos en Hechos 2:42. No deje de ponerse en contacto con nosotros si necesita alguna ayuda en esto. Dios les bendiga y guarde en unión a Cristo. Este estudio ha sido presentado por Alfredo Chiamador. Gracias por su amable atención. Hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo quiere. Oh Cristo, nuestra roca aquí, y abrigo de la tempestad, dichoso quien se esconda en ti, abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, y abrigo de la tempestad. Sombra eres tú y escudo fiel, y abrigo de la tempestad. Porque temer con tal broquel, y abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, y abrigo de la tempestad. En ti encontramos el turbión, abrigo de la tempestad. En ti halla siempre el corazón, y abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, y abrigo de la tempestad. Refugio tú eres, Salvador, y abrigo de la tempestad. Sé nuestro gran auxiliador, y abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús